al oeste. La RDA se encontraba al borde del colapso social y económico. Muy bien, correcto. Vamos a subrayar algunas ideas que ha leído Sheila Mamani. Muy bien, Sheila. A ver, acá está. Y regresamos por acá. Entre 1949 y 1961, alrededor de 2.7 millones de personas habían abandonado la República Democrática de Alemania y Berlín Oriental, ¿no? O sea, la zona que le pertenecía a la URSS. Recuerden que la RDA y Berlín Oriental era una zona donde estaba dominada la Unión Soviética, ¿no? Entonces la gente empezó a abandonar la Unión Soviética y se iba a dónde, profe, en dirección a la República Federal Alemana, ¿no? Alrededor de medio millón de personas pasaba cada día la frontera en ambas direcciones y de esta manera podían comparar las condiciones de vida de claro. La gente iba de un lado a otro y básicamente comparaba dónde se sentía mejor, ¿no? En la zona oriental o en la zona occidental. Solamente en el año 1960, alrededor de 200.000 personas se mudaron de forma definitiva al lado del oeste, ¿no? Entonces, hay una cantidad de gente que empieza a migrar, que empieza a abandonar la zona soviética, la Alemania democrática, lo que se conoce como la RDA, y se va a pasar a la Alemania federal dominada por Estados Unidos, ¿no? Entonces, como vemos, se puede entender que la construcción del muro no solamente era para dividir Alemania, sino en realidad fue para evitar la migración que había de un lado hacia otro lado, ¿no? Se puede dar a entender eso, porque si la gente está abandonando una parte de Alemania, es porque no le gustaban las condiciones de vida que se daban ahí. Excelente hasta ese momento. Vamos a pasar ahora, vamos a ver por acá, al material de hoy día. Identificamos las causas y consecuencias de la construcción del muro de Berlín. Acá tenemos lo siguiente. El muro de Berlín entonces tiene como antecedente el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde muere Hitler, muere Mussolini y gana Estados Unidos y sus aliados. Luego se da la conferencia de Potsdam, ¿no? Creo que me parece que lo tengo por acá. A ver, voy a visualizar. No, no lo tengo en todo caso. Donde se reúnen los principales líderes. Contexto político del muro de Berlín es en plena Guerra Fría, el mundo polarizado, ¿no? En esta época, profesor, que se construye el muro de Berlín, Estados Unidos era gobernado por JFK, John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Presidente de los Estados Unidos, y Nikita Khrushchev, ¿no? Secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces Kennedy decía que el muro era un muro de la vergüenza, porque está dividiendo un país que naturalmente es único y supuestamente indivisible. Khrushchev decía que era un muro de protección antifascista, ¿no? Cada uno tenía su propia versión. Tú ya sabes que el muro en realidad se construye para evitar que la gente abandone la RDA y se pase a la RFA. Origen, el 13 de agosto de 1961 se empieza a construir el muro, ante la negativa de los aliados de abandonar Berlín, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, tanto franceses, ingleses y norteamericanos ocupaban Berlín, pero según lo que habían acordado antes, Berlín era la capital alemana, pero era la ciudad que le pertenecería a la URSS, según la división, ¿no? Entonces no había forma como la URSS obligue a que los aliados abandonen Berlín, pues. Y una forma de obligarlos a abandonar Berlín era a través de qué, profe? Era a través del muro, pues, ¿no? Obligar a que estos aliados abandonen Berlín. Entonces regresamos a la lectura y vamos a ver justamente acá la construcción del muro. Vamos a subrayar, vamos a ver cómo se da esta construcción. Para lo cual pido otro voluntario, por favor, cualquiera, rapidísimo. Perla de la Cruz Villanueva. Le escuchamos, Perla. La construcción del muro de Berlín, denominado oficialmente Muro de Protección Antifascista por la Socialista República Democrática Alemana, fue apodado Muro de la Vergüenza por parte de la opinión pública occidental. Fue parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 y separó a la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana
hasta ese año. Su construcción se dio durante el gobierno de Walter Ulbricht de la RDA y Nikita Khrushchev Khrushchev. en la URSS. En Estados Unidos, el presidente de entonces, Jeff Kennedy, una solución poco elegante, aunque 1000 veces preferible a la guerra. El bloque oriental, denominado por los soviéticos, oficialmente sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. No obstante, en la práctica, el muro sirvió para impedir la inmigración masiva que marcó a Alemania del Este y al bloque comunista durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. El muro se extendía a lo largo de 45 kilómetros que dividían la ciudad de Berlín en dos y 115 kilómetros que separaban a la parte occidental de la ciudad del territorio de la RDA. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y la separación de Alemania. Muy bien, señorita Perla. Muy bien. Vamos a colocar acá Villanueva. Entonces, subrayamos algunas ideas importantes, ¿no? La construcción del muro de Berlín dice, denominado oficialmente Muro de Protección Antifascista por la Socialista República Democrática Alemana, ¿no? Recuerda, la socialista República Democrática Alemana se llama también la RDA, ¿no? Que le pertenecía a la URSS. Fue apodado Muro de la Vergüenza por la prensa, por el mundo occidental sobre todo. ¿Cuándo empezó esto? El 13 de agosto del 61 hasta el 9 de noviembre del 89 que cae el muro de Berlín. Este muro separa las dos Alemanias, correcto. Su construcción se dio durante el gobierno de Walter Ulbricht en la República Democrática Alemana y Nikita Khrushchev en la URSS, ¿no? En Estados Unidos el presidente era Kennedy, como habíamos dicho hace un momento. Ahora, ¿qué es lo que decía Kennedy? Kennedy decía una solución poco elegante, pero 1000 veces preferible antes de la guerra, porque normalmente se pensaba que en cualquier momento podía haber un enfrentamiento entre la URSS y los Estados Unidos, correcto. Sin embargo, este muro que se extendía a lo largo de 45 kilómetros, que dividía las dos Alemanias, se va a convertir con el tiempo en el símbolo de la Guerra Fría. Regresamos al material, vemos acá justamente, mira, el muro de Berlín entonces se construye en plena Guerra Fría. Kennedy lo llama Muro de la Vergüenza, Khrushchev Muro de Protección Antifascista. ¿Desde cuándo funciona? Desde el 13 de agosto del 61, negativa de los aliados de abandonar Berlín. Ahí está, ¿no? ¿Qué más dice? ¿Cuál es el objetivo del Muro de Berlín? Evitar la migración desproporcionada de la RDA a la RFA, pues. La gente abandonaba constantemente la República Democrática Alemana de la URSS y quería ir a la República Federal Alemana, sobre todo los jóvenes abandonaban esa zona, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo abandonaban? Era una pregunta que alguien puede hacer. ¿Por qué la gente abandonaba la zona oriental y se pasaba a la zona occidental? Bueno, entre algunas cosas, vamos a ver acá primero la división, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, se acuerda dividir Alemania. Ahí está Alemania dividida entre los 4 países. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la URSS, ¿no? Y Berlín le pertenecía a la URSS. Pero Berlín, como era la capital de Alemania, había sido ocupada por las 4 tropas. Mira, acá está Berlín. Berlín chiquita, ¿no? Pero en teoría Berlín estaba en territorio soviético y le pertenecería a los soviéticos. Pero por la práctica, por cómo siguió la guerra, la capital alemana fue ocupada por todos, ¿no? Entonces los soviéticos no sabían cómo eliminar a los aliados de su zona. Por eso es que deciden construir ese muro, pues, el famoso muro de Berlín, para aislar, ¿no, profesor?, al lado oriental del lado occidental y sobre todo para evitar la fuga de gente que escapaba, ¿no? Ahí está la división de Alemania y de Berlín. Bueno, el milagro alemán es el nombre que va a suceder en la Alemania occidental, Alemania de los Estados Unidos. Toda Alemania estaba quebrada después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hitler había sido derrotado y con eso la economía alemana estaba pero al caos.
Sin embargo, en la parte occidental, la parte de la República Federal Alemana, sucedió lo que ves en pantalla, ¿no? Lo que la historia llama el milagro alemán, la recuperación económica de Alemania de manera bien rápida. Entonces muchos se preguntaban cómo los alemanes de la zona occidental se pudieron recuperar de una manera, pero bien rápida o bien abismal, ¿no? ¿De qué manera estos alemanes pudieron desarrollarse? ¿Cuál fue el tema? Porque estaban quebrados. Bueno, hay una explicación para eso, pues. Ludwig Erhard es el personaje que decide aplicar en el lado occidental las ideas de Adam Smith, ¿no? La mano invisible. Va a empezar ¿por qué? Por aplicar la idea de que la economía funciona mejor sin la intervención del Estado, dejando el del libre comercio, ¿no? El desarrollo del libre comercio, ¿no? Entonces va a reemplazar la moneda alemana, que ya estaba devaluada, el Reichsmark, y va a implantar el marco alemán, ¿no? Entonces, al implantar una nueva moneda, la situación económica va a mejorar en el lado de la República Federal Alemana. Por eso que cuando la gente viajaba de un lugar a otro, comparaba cómo era el costo de vida y se daba cuenta que en la Alemania federal el costo de vida era mucho más barato, el dinero alcanzaba, mientras que en la República Democrática de Alemania, dominada por la URSS, la situación económica no era tan buena, ¿no? Entonces, esta situación es conocido como el milagro alemán, pues la zona occidental pudo mejorar notablemente, y esto llevó a qué? A que mucha gente, como se ve en pantalla, viaje, escape, cruce las fronteras junto con sus niños. La gente se veía atraída por la situación económica que se daba en Alemania occidental. La gente decía, uy, qué bien, la vida es muy hermosa, todo está bien chévere, y quiero ir, y por aquí, por allá. Entonces la gente quería, pues de alguna u otra manera, la gente deseaba migrar, ¿no? Entonces el profesor buscaba un mejor futuro para los suyos. Esa situación los va a llevar rápidamente a escapar a esa zona. Vemos acá lo siguiente, vemos acá las migraciones y vemos acá las dos alemanas, ¿no? Por ejemplo, en educación, en la República Federal Alemana se designaba el 9%, en la RDA el 6%. Los carros eran más numerosos en la RFA que en la RDA, y los televisores abundaban más en la RFA que en la RDA. O sea, aparentemente había un mejor desarrollo de la vida en la zona occidental. Y eso guardaba relación con las políticas económicas que se habían implantado en esa parte de Alemania. Entonces le parecía muy atractivo al alemán del occidente y del oriente vivir en esa parte. Entonces la gente quería pues ir de miles de formas, y ahí es donde los soviéticos se percatan que si la gente sigue saliendo, se van a quedar sin mano de obra. De ahí es donde los soviéticos van a decidir ponerle un freno a eso, ¿no? ¿Y cómo le ponen un freno a eso, profesor? Con el muro. Por eso que el mundo lo va a llamar el muro de la vergüenza, así lo llama el mundo. Están construyendo un muro de la vergüenza, pero en realidad los soviéticos lo que hacían era evitar que la gente pues escape o se vaya, ¿no? Ahora uno se preguntaría, profesor, ¿y por qué en la zona soviética la situación era bien mala o bien económicamente triste? Lo que pasa es que los soviéticos económicamente pregonaban mucho el tema del Estado, ¿no? Para ellos, quien debería intervenir en la economía era el Estado, buscaban controlar absolutamente todo, y eso generó problemas al inicio, ¿no? Bueno, al inicio no, en realidad durante toda la Guerra Fría, la situación económica de la Alemania democrática fue bastante complicada. Entonces tenemos esa parte, vamos a ver justamente acá. Entonces Alemania, profesor, se divide después de la Segunda Guerra Mundial en 1949 en dos zonas, ¿no? La República Democrática, ahí está justamente, y la República Federal, ¿no? La división de Alemania se da a partir de la Segunda Guerra Mundial en la zona de ocupación. Pero en plena Guerra Fría, cuando ya se había dado la construcción del muro, sucede un acontecimiento bastante interesante que se llama la crisis de los misiles. Se le llama la crisis de los misiles, ¿por qué? Porque los soviéticos van a movilizar armamento desde la URSS hacia América.
lo cual resultó sumamente peligroso para los gringos, para Estados Unidos, porque ese armamento, esos misiles, estaban muy cerca de su país, lo cual representaba una gran amenaza, ¿no?, para los Estados Unidos. Vamos a leer un poquito sobre ese tema de la crisis de los misiles, para lo cual pido un voluntario rapidísimo, cualquiera. ¿En qué momento los soviéticos movilizan esos misiles a América? Muy bien, Sheila Mamani, está bastante activa hoy día. Adelante, Sheila, la escuchamos. La crisis de los misiles. La crisis de los misiles en Cuba Un poquito es más como fuerte, se pequeña, un poquito más fuerte. okay. La crisis de los misiles en Cuba es como se denomina el conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba